Soy un orco de nivel bajo, alguien tan débil que ni siquiera pudo obtener un resultado claro en la prueba de control mental. Por mi tartamudez, muchos me llaman el Peque tartamudo. El día en que ingresé a la primera academia militar del Imperio, escuché a alguien preguntarle a Roldán: «Oye, ¿de verdad vas a compartir dormitorio con ese tartamudo?». Vi como Roldán fruncía el ceño, claramente irritado. Respondió con impaciencia: «¿Y qué puedo hacer yo? Siempre anda pegado a mí. Es agotador. Roldán es mi vecino de toda la vida, venimos del mismo planeta remoto». Pensándolo bien, durante el viaje sí que lo había molestado bastante. Por eso, cuando llegó el momento de elegir dormitorio, simplemente presioné la opción de asignación aleatoria. Así terminé emparejado con un orco de alto nivel llamado Arián. Decían que no tenía ningún origen especial, pero que a pesar de eso era increíblemente temerario y orgulloso. La primera vez que nos vimos, mis nervios hicieron que mi tartamudez fuera aún peor. Pero Arián solo estaba ahí, con expresión inexpresiva, bebiendo un jugo en bolsa. Se quedó en silencio, esperando pacientemente a que yo lograra terminar una frase entera. «Por lo que dices, ¿en realidad no quieres vivir con él?», insistió la misma persona. Escuché a Roldán suspirar con frustración. ¿Hace falta decirlo? Con un nivel mental tan bajo y la manera en que habla, tan trabada, convivir con alguien así es buscar problemas. Los que estaban a su lado se rieron un poco y le dieron unas palmadas en el hombro. «Bueno, al menos es guapo», comentaron. Roldán respondió con indiferencia: «¿De qué sirve? Solo es una cara bonita». Mis dedos apretaron inconscientemente la tela de mi ropa, sintiendo como algo en mi pecho se enfriaba. Así que, eso pensaba realmente de mí. Así de poco me soportaba. Y yo, que siempre lo había visto como el hermano mayor amable y atento, hacía apenas unos minutos incluso me había sonreído al saludarme desde lejos. Cuando sentí que su mirada comenzaba a dirigirse hacia mi lado, agaché la cabeza de inmediato, fingiendo no haber escuchado nada. No estábamos tan cerca, nos separaban varias decenas de metros. Solo nos habíamos saludado desde lejos. A esa distancia, en teoría, era imposible escuchar su conversación. Pero para mí, no era un problema. Nunca supe por qué las máquinas no reaccionaron cuando intenté medir mi control mental. Quise pedir una revisión, tartamudeando como siempre, pero el encargado me interrumpió con fastidio y me registró directamente en el nivel más bajo. Cuando Roldán se alejó, me quedé mirando la pantalla de mi comunicador sin saber qué sentir. Ya había tomado una decisión. La primera academia militar del Imperio es muy flexible con los dormitorios de los nuevos estudiantes. Los cuartos son de 2 personas y se pueden formar parejas sin importar la carrera. Si no quieres elegir compañero, puedes dejar que el sistema decida. En realidad, fue Roldán quien mencionó lo de vivir juntos. Durante el viaje desde el planeta Ceter hasta la capital, me dijo: «Ziren, cuando lleguemos a la escuela, vivamos juntos. Así nos cuidamos». Yo no imaginé que lo decía solo por cortesía, y acepté encantado. Ahora entiendo que solo fue cosa mía. «Ziren, ¿en qué estás pensando?». La voz de un compañero recién conocido me devolvió al presente. ¿Aún no has elegido dormitorio? Pero dijiste que ya tenías a alguien en mente». «Ya no», respondí, apretando el borde arrugado de mi camisa. «Prefiero que el sistema me asigne». No quería volver a molestar a Roldán nunca más. Los resultados de la asignación llegaron rápido, incluso el número de habitación y el registro de huellas y rostro podían consultarse en el comunicador. Mi compañero se llamaba Arián. Era del área de combate. Cuando se lo conté a Sabás, el chico que estaba a mi lado, su reacción fue de total sorpresa. «¿Arián?». Tragó saliva. Tiene nivel SSS tanto en fuerza como en control mental. Dicen que viene de una familia común, pero su fama en la escuela no tiene nada que envidiarle a la de los nobles. Es realmente fuerte. Asentí despacio. «Ya veo». Sabás dudó un momento antes de añadir: «Es solo que, su temperamento no es precisamente tranquilo. Ayer alguien se burló de él en la entrada, bueno, digamos que lo dejó en el suelo de inmediato». Sentí una leve presión en el pecho. Sabás notó mi expresión y trató de tranquilizarme. «No te preocupes tanto. Mientras no lo provoques, no creo que te haga nada». Asentí con preocupación. Nunca he sido bueno relacionándome con la gente. Mi tartamudez y mi carácter tímido, como siempre decían mis padres, solo hacen que los demás me eviten. Además, la escuela tiene una norma: durante el primer año, no se puede cambiar de dormitorio sin una razón muy seria. Solo podía esperar que Arián no tuviera tan mal carácter, y que yo no lo irritara. Solo quería lograr pasar un año en paz.
Mientras caminaba despacio hacia el dormitorio, mi comunicador vibró con un mensaje de Roldán. No me enviaste la solicitud para vivir juntos. Ya acepté la de otra persona. Lo siento, Ciren. Los nuevos compañeros son demasiado entusiastas, no pude rechazarlo. Miré la pantalla unos segundos antes de responder. Está bien, no pasa nada. Seguí la dirección y llegué al dormitorio. El otro ocupante aún no había llegado. No es sorpresa que la escuela número 1 del Imperio tenga dormitorios excelentes, era mucho mejor que cualquier lugar donde hubiera vivido antes. Tenía todo lo necesario. Era un cuarto para dos, con 2 habitaciones idénticas, solo cambiaba la orientación. Será mejor dejar que mi compañero elija primero. Como ya había registrado mi llegada en el comunicador, mis pertenencias fueron enviadas rápido desde el almacén de la escuela. Estaba en la sala común, ordenando en silencio mis pocas cosas, cuando el asistente virtual del dormitorio emitió un suave aviso. Era Arián quien había llegado. Casi al mismo tiempo que abrió la puerta, me puse de pie de golpe y me giré hacia él. Por los nervios, mis movimientos quedaron torpes y rígidos, como si estuviera castigado contra la pared, pero ya no podía preocuparme por eso. La figura que apareció era alta y elegante, con un estilo moderno. Su rostro, incluso después de haber visto tantos orcos atractivos desde que llegué a la capital, su presencia me impresionó al instante. Era un tipo de belleza que no se veía todos los días. Al verme, su expresión no cambió mucho, seguía con el mismo aire relajado, una bolsa de jugo entre los labios y un gesto tranquilo en los ojos. Me saludó con un leve movimiento de cabeza. «Jou, hola», balbuceé. «Soy tú, compañero de habitación. Me llamo Ciren». Hablé despacio para asegurarme de que entendería cada palabra. Tardé más de 10 segundos en decir algo tan sencillo. Arián no me interrumpió en ningún momento, ni mostró impaciencia. Simplemente se quitó el jugo de la boca, Mi forma animal es un lobo negro. Me observó, y su nariz se movió apenas antes de preguntar, con un tono dudoso. ¿Eres un gatito? Me sorprendió que adivinara mi forma tan fácilmente, pero recordé que él tenía un nivel mental SSS. Era normal que lo detectara. Volví a asentir. Sí, su mirada recorrió la habitación. ¿Todavía no eliges cuarto? Avanzó unos pasos hacia el interior. Aún no, respondí. ¿Y eso? Preguntó con un tono perezoso, casi ronco. Pero enseguida cambió de tema. ¿Cuántos años tienes? No entendía por qué lo preguntaba, pero respondí con sinceridad. 19. Oh, entonces soy un año mayor, dijo. El menor elige primero. A mí me da igual, no soy exigente. Parecía decirlo en serio. Bueno, gracias, murmuré, despacio. La verdad, para mí las 2 habitaciones eran iguales. Así que, como un niño, recité mentalmente una rima y escogí una al azar. Tomé mis cosas, avancé hacia la puerta del cuarto y le hice una señal a Arián. Perfecto, respondió con una pequeña risa. Ve a instalarte. Asentí. Antes de cerrar la puerta, saqué medio rostro y dije bajito. Chao. El primer encuentro había sido mucho más tranquilo de lo que imaginaba. No era para nada tan aterrador. Su carácter, parecía incluso amable. El nudo en mi pecho se aflojó de inmediato. Las clases comenzarían la próxima semana. Hasta entonces, teníamos tiempo para completar trámites y familiarizarnos con la escuela. Los 2 primeros días, Arián casi no apareció por el dormitorio, debía estar ocupado con algo. El tercer día, justo cuando iba a salir, me lo encontré regresando. ¿Sales? Preguntó sin darle importancia. Sí, respondí, asintiendo suavemente. A comer. ¿Quedaste con alguien? Me quedé quieto. No, entonces voy contigo, añadió. Gatito. Así que terminamos saliendo a comer juntos. Yo había estado comiendo en el comedor estudiantil, y cuando Arián se enteró, dijo que estaba bien, que comiéramos ahí. El campus era enorme, y había varios comedores. Fuimos al más cercano. Apenas entramos, Arián me preguntó. ¿Sabes que está rico por aquí, gatito? Otra vez ese apodo. Sentía una mezcla de vergüenza y desconcierto. Pensé que quizás había olvidado mi nombre, así que le recordé. Me llamo Ciren. Arián asintió. Lo sé, gatito. Abrí la boca. Entonces, ¿por qué no usas mi nombre? Él se tocó la barbilla. Tú también podrías llamarme Lobo. ¿Era alguna costumbre extraña suya? Mientras mi mente divagaba, lo vi sonreír con ligera picardía.
Con lo guapo que era, esa sonrisa tenía un efecto inquietante. Está bien. Te llamaré por tu nombre. Apreté los labios y asentí. Yo tomé mi bandeja primero y fui al asiento que había elegido para esperar a Ariane. De pronto, una voz familiar sonó a mis espaldas. ¿Ziren? Me giré y vi a Roldán acercándose. Sonreía como siempre, con esa elegancia cálida que conocía de toda la vida. ¿Qué has hecho estos 2 días? No supe nada de ti. Yo no sabía cómo debería mirarlo ahora. No entendía por qué, si tan poco le agradaba, seguía tratándome tan bien en persona. Mientras dudaba, Roldán se sentó justo frente a mí, en el asiento de Ariane. Parpadeé y le recordé. Ese sitio está ocupado. Roldán frunció el ceño. ¿Qué? En ese momento, Ariane llegó por detrás de él y dijo, con calma. ¿Y tú quién eres, robando mi sitio? Roldán se giró. Al ver a Ariane, su expresión cambió por un segundo, pero pronto recuperó la compostura y dijo. Hace días que no veo a Ziren. Solo quería ponerme al día. Yo veo a Ziren todos los días, respondió Ariane, sin expresión. Vamos a comer. ¿Conoces el concepto de primer llegado, primer servido? El rostro de Roldán se ensombreció. Sintiendo que el ambiente se tensaba, me levanté enseguida y me acerqué a Ariane. Le tiré suavemente de la manga. Vamos, a comer allá. Ariane lanzó una mirada ligera a Roldán. Ok. Roldán no dijo nada, pero al irnos, pude sentir su mirada clavada en mi espalda durante mucho rato. Mientras comíamos, yo seguía distraído. Ariane me preguntó cuál era mi relación con Roldán. Como hablaba despacio y me costaba expresarme, decidí escribirle la explicación en el comunicador. Pero apenas escribí 2 líneas, Ariane me sujetó la mano. Estamos cara a cara, dijo, señalando el espacio entre nosotros. ¿Para qué escribes? Tuve que contárselo, despacio. Veníamos del mismo planeta, éramos vecinos. Ariane preguntó. Entonces, ¿se llevaban bien? Bajé la cabeza. Eso era, antes. Y ahora, él no me quiere, dije lentamente. Y yo ya no quiero seguir cerca de él. Al decirlo, escuché un sonido que parecía una risa contenida. Cuando levanté la vista, Ariane tenía la misma expresión de siempre. Quizá lo imaginé. ¿Cómo sabes que no te quiere? Preguntó. Así que le conté lo que había pasado aquel día. Cuando terminé, Ariane comentó. Un farsante. Si vuelve a buscarte, dile que se vaya. Que ahora quieres estar conmigo. Me pareció extraño escucharlo así, pero sonaba a que lo decía para apoyarme. Así que asentí, muy serio. Sí. Después de varios días conviviendo con él, confirmé algo. Ariane era realmente una buena persona. Muy atento, incluso más de lo que yo había imaginado. Antes había oído que tenía mal carácter, y por eso estaba preocupado. Pero ahora me daba cuenta de que solo había sido mi imaginación. Él y yo no pertenecíamos a la misma especialidad, yo estaba en la rama de farmacia. Aún así, los edificios donde teníamos clase quedaban cerca, en la misma zona. Por eso, siempre que ambos teníamos clases, Ariane salía conmigo y caminábamos juntos hasta el aula. Muy pronto se convirtió en la primera persona de confianza que tenía en la escuela. Ese día, en mitad de la clase, mi compañero Sabás me susurró. Ziren, ¿cómo te llevas con tu compañero de habitación? Muy bien, respondí en voz baja. Él es muy buena persona. Sabás abrió mucho los ojos. ¿De verdad? Pues no es lo que yo había escuchado, pero mientras tú estés bien, me alegro. La profesora estaba explicando con voz clara. Los episodios de inestabilidad mental y descontrol emocional son algo muy común entre los hombres bestia. En ciertas razas depredadoras, como lobos o leones, la fuerza espiritual es inestable por naturaleza y puede fluctuar fácilmente durante el combate. Además, el uso excesivo de la forma bestial puede provocar una sobrecarga nerviosa. En esos momentos, las pociones que ustedes aprenderán a elaborar serán, sin duda, su salvación. En la primera Academia Militar del Imperio recibirán la formación más completa y rigurosa en el campo de las pociones. Les deseo que todos puedan convertirse en excelentes alquimistas. El primer año tenía un ritmo bastante intenso, pero aún así, las materias no eran difíciles, yo podía entenderlas sin problema. Esa tarde debía volver al dormitorio con Ariane. Sin embargo, me envió un mensaje diciendo que aún no terminaban su práctica, y que lo esperara un poco para salir a cenar juntos. Pensé un momento y decidí ir a buscarlo. Su última clase era una práctica de combate, en un edificio cercano. Guardé mis cosas y me dirigí al lugar que me había enviado. Cuando llegué, justo estaban terminando.
El aire del campo de entrenamiento estaba lleno de energía salvaje. A lo lejos se podía ver a varios estudiantes manteniendo su forma bestial. Aves surcando el aire, felinos corriendo a toda velocidad, simulando escenas de caza. El lugar era enorme. No entré, simplemente esperé en la entrada y le envié un mensaje avisando que ya estaba allí. Entonces, escuché detrás de mí una voz masculina. Vaya, si es el pequeño tartamudo. Me giré y vi a un chico mirándome con evidente burla. Era uno de los amigos de Roldán. ¿Otra vez vienes a buscar a Roldán?, dijo. Apenas aguantaste unos días. Creí que ya habías dejado de perseguirlo como un perrito. Me moví unos pasos hacia atrás. No, no es eso. Pero él no parecía entender nada, completamente metido en sus propias ideas. Eres insistente, ¿eh? Pero te doy un consejo, mejor abandona esa ilusión. Roldán es AA en fuerza espiritual y física. Tú no tienes ninguna posibilidad con él. ¡Qué absurdo! Hablar con alguien tan cerrado solo lo hacía empeorar. Cuanto menos decía yo, más hablaba él. Así que opté por no responder y me giré hacia el campo para buscar a Arián. ¿Qué? ¿No hablas?, soltó él, molesto. ¿Te crees mucho? Agarró mi brazo y me obligó a darme la vuelta. No, no me toques, le dije, soltándome. ¿Y si te toco qué? Yo, compañero. Una voz firme lo interrumpió. Una mano se posó en su hombro. Era Arián. Al parecer, su agarre le dolió porque el chico apretó los dientes antes de mirarlo. Pero no tuvo tiempo de decir nada cuando escuchó a Arián preguntar con calma. Hay un movimiento que no entendí en clase. ¿Te importa practicarlo conmigo? El chico parpadeó. ¿Qué? Arián no respondió. Se movió de repente, fue tan rápido que yo apenas pude ver el movimiento completo. Solo escuché un golpe seco. El chico cayó al suelo con fuerza. Arián giró la muñeca como si nada. Ah, ya me acordé, comentó con naturalidad. Luego me miró. Perdón por hacerte esperar. Vámonos a cenar. Miré al chico tirado en el suelo, inmóvil, dudando. Pero él, está bien. Arián pasó un brazo por mis hombros y me giró hacia afuera. Si quiere quedarse tirado, déjalo. Pobre hombre, seguramente aún no le funciona bien el cerebro. Mejor no molestarlo. Yo quería decirle que parecía, muy quieto. Pero si Arián decía que no era nada, yo decidí confiar en él y salimos juntos. En la escuela había algunas clases comunes para todos los departamentos. La de fisiología era una de ellas. Tuvimos suerte, Arián y yo estábamos en el mismo grupo. Era una de las dos únicas clases que compartíamos. La otra era la de control básico de energía espiritual. Arián había trasnochado la noche anterior y no desayunó. En clase, sentado a mi lado, murmuraba constantemente. Tengo hambre, me voy a desmayar. Yo había llevado unos pastelitos que había horneado. Arián los había visto en la mañana. Le encantaban, la mayor parte de lo que preparaba terminaba en su estómago. Sospeché que estaba intentando que le diera uno. Me daba vergüenza comer en clase y pensaba esperar al final. Pero él seguía quejándose. ¡Qué hambre! Seré el primer lobo de la historia que muere de inanición. Apreté los labios, sin poder resistir. Saqué 2 pastelitos de la bolsa y se los acerqué. Ten, pero cómelos, después de clase. Arián sonrió satisfecho. Vale. Pero como el aula era grande y la profesora estaba concentrada en explicar, él aprovechó. Bajó la cabeza, abrió el envoltorio y le dio un mordisco enorme. Tan rápido que no tuve tiempo de detenerlo. Lo miré con los ojos muy abiertos, acusándolo en silencio de no cumplir su palabra. Arián me devolvió la mirada, fingiendo inocencia. Olía tan bien que pensé que ya había terminado la clase. Suspiré y miré al frente. Arián guardó lo que quedaba del pastelito y se inclinó un poco hacia mí. Está bien, lo guardaré para luego. No respondí. Compañero, ¿estás enfadado conmigo?, susurró. Quería advertirle que la profesora llevaba un rato mirando hacia nuestra zona, pero no me dio tiempo. Desde la tarima, la voz de la profesora retumbó. Arián. Él se sorprendió, pero se levantó enseguida. Dime 3 características fisiológicas de la forma bestial de cualquier compañero cercano. Arián bajó la mirada hacia mí por un instante. Luego respondió sin dudar. Oído y olfato sensibles, excelente visión nocturna. Las pupilas verticales se contraen o dilatan según la luz o las emociones. Articulaciones flexibles, gran agilidad para trepar. La profesora asintió. Siéntate. Luego añadió, con un tono serio. Durante la clase no hablen entre ustedes ni se distraigan. Aprender estas características no es opcional. ¿Cómo piensan sobrevivir en el campo de batalla sin saberlas?
O incluso, ¿cómo van a garantizar una convivencia armoniosa con su futura pareja? Por culpa de Ariane, sentí de inmediato varias miradas sobre nosotros. La cara me empezó a arder. Quería esconderme debajo de la mesa. ¡Qué vergüenza! Por fin llegó el final de la clase. Ariane, con su típica despreocupación, no parecía afectado en lo más mínimo. Yo, en cambio, seguía con el corazón acelerado mientras guardaba mis cosas con la cabeza agachada. A mi lado, Ariane me dio un golpecito en el brazo. Compañero. Lo miré de reojo, enfadado, sin responder. Él insistió. Ziren, 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 ¿de verdad estás molesto? Respiré hondo, preparándome para decirle que dejara de llamarme de esas maneras tan extrañas. Pero entonces escuché una voz detrás de nosotros. ¿No ves que Ziren no quiere hablar contigo? No lo molestes. Me di la vuelta y vi que era Roldán. Le estaba hablando a Ariane. Me quedé sorprendido. Y enseguida lo escuché dirigirse a mí. Orbiro me dijo que hace unos días fuiste al campo de entrenamiento a buscarme. ¿Pasó algo? Tras una breve pausa, miró a Ariane con intención clara. Si hay cosas que no puedas decir delante de terceros, podemos hablar tú y yo a solas. Volví en mí y respondí con claridad. No quiero hablar con él. Contesté primero esa parte. Luego añadí. Y tampoco fui a buscarte. Él lo inventó. A mi lado, Ariane soltó una carcajada ligera. Tú, el del ego inflado, dijo con voz despreocupada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes la cara morada? ¿Estás estreñido? El puño de Roldán se apretó, su expresión oscureciéndose aún más. Temiendo que Ariane siguiera hablando y las cosas empeoraran, sujeté su brazo con mi mano. Le susurré. Vámonos, por favor. Ariane retiró la mirada de Roldán. Su expresión, antes fría, se suavizó ligeramente. Está bien. Al oírlo aceptar, solté el aire que había retenido. Mi mano, todavía sobre su brazo, resbaló hasta soltarse. Justo cuando iba a separarme, Ariane entrelazó su dedo con el mío. Primero enganchó mi dedo índice, luego lo sostuvo, y después sus otros dedos también se cerraron alrededor de mi mano, hasta atraparla por completo. La calidez de su palma, más grande que la mía, me dejó inmóvil. Cuando levanté la vista confundido, Ariane dijo con total naturalidad. Así es más fácil. No nos perderemos. Pero no había tanta gente alrededor. Desde que me volví más cercano con Ariane, en el dormitorio me sentía mucho más relajado. A veces me acurrucaba en el sofá del salón a jugar tonterías en la tableta, o me quedaba en la cocina experimentando con postres sin preocuparme por nada. Era un pasatiempo del que casi nadie sabía. En esta época, lo más común era alimentarse con suplementos nutricionales, tenían muchos sabores, eran prácticos y satisfacían las necesidades de los hombres bestia. Pero si se tomaban todos los días, terminaban sabiendo siempre igual. Por eso, preparar postres caseros de vez en cuando se había vuelto necesario para mí. Cada vez que veía una receta nueva, me emocionaba y compraba los ingredientes para probar. Ariane siempre quería ser el primero en probar mis experimentos. Una vez, me di cuenta demasiado tarde de que había puesto un ingrediente completamente equivocado. Estaba a punto de advertirle cuando él, rápido como un rayo, se metió el pastelito en la boca. Me alarmé y corrí hacia él, agarrando su mano. Las palabras se me trababan más de lo normal por la urgencia. No lo comas, escúpelo ya. Al sentir el sabor extraño, Ariane frunció el ceño inevitablemente, con una expresión difícil de describir. Escúpelo, e insistí, casi intentando abrirle la boca yo mismo. Pero él no hizo caso. Incluso lo tragó. Luego se acomodó la expresión, muy serio, dijo. Este es un nuevo sabor, interesante, muy creativo, Ziren. Yo casi quería reír y llorar a la vez. Ese salió mal. Rápidamente guardé el resto de la misma tanda para evitar que Ariane volviera a comérselos. Al ver que seguía mirando los fallidos con ganas, me apresuré a decir, haré otra hornada, más tarde, y podrás comer. Está bien. Cuando guardé los pastelitos defectuosos, Ariane preguntó, ¿a dónde los llevas? No los vayas a regalar, ¿eh? Nosotros dos apenas tenemos suficiente. Lo miré, confundido. No los voy a regalar. Si ni siquiera se podían comer. Menos mal, dijo Ariane. No quiero que se los des a ese lagarto descarado. Lo miré sin entender. ¿A quién? Al ver que no caía, Ariane buscó palabras para describirlo. Ese, tu vecino loco, el falsamente amable, el que no entiende nada. Creo que empecé a imaginar quién era. ¿Roldán? Ariane ya lo había descrito así antes. Y Roldán era un hombre serpiente. No recibí respuesta enseguida.
Vi que el rostro de Arian se oscurecía un poco, el ceño fruncido. Justo cuando pensé que quizás me había equivocado, lo escuché murmurar. ¿Por qué puedes decir su nombre tan fluido? Sonaba dolido. Añadió con más tristeza. Nunca dijiste mi nombre así. Sus ojos parecían realmente caídos, y hasta su voz estaba llena de una queja suave, porque, vi como su expresión se volvía más deprimida y me apresuré a explicarme. Es corto. Y estaba acostumbrado. Obviamente no dije este último motivo, algo me decía que a Arian no le gustaría escucharlo. Solo escuché su voz, baja. El mío también es corto. Abrí la boca, sin saber cómo responder. Mientras pensaba en qué decir, él añadió. Entonces, a partir de ahora, tienes que decir mi nombre igual de fluido. Me quedé quieto. Pero, no tengo prisa, dijo Arian. Puedes practicar. Luego bajó un poco la cabeza, como si realmente estuviera herido. A menos que no quieras. Encogí los dedos, incómodo. No, no es que no quiera. Arian sonrió ampliamente. Entonces está decidido. Decía que había que practicar, y Arian de verdad me supervisaba todos los días. De camino a clase, al volver al dormitorio, a la hora de comer, al atardecer. En cualquier momento inesperado me soltaba un «es hora de practicar». Con su estricto seguimiento, yo solo podía obedecer. Al principio lo decía muy entrecortado. Cada vez que intentaba pronunciar su nombre tenía que hacer 2 pausas, e incluso repetirlo. Pero Arian escuchaba con paciencia infinita, sin perder la calma. Arian, no tengas prisa. Dilo despacio. Alarga la primera sílaba y baja un poco el ritmo. Lo miré parpadeando, viendo lo serio que estaba, y volví a intentarlo. Arian, así está bien. Muy bien, continuemos. Hubo una vez que estaba demasiado cansado y ya no quería practicar, así que intenté escaparme. Lo miré de frente y dije su nombre rápido y claro. Arian. Él se quedó desconcertado, y la punta de sus orejas tomó un leve tono rojizo. Como no dijo nada, yo asumí que ya había cumplido mi cuota del día. Me alegré en silencio y estaba a punto de correr a mi cuarto para dormir, cuando Arian me atrapó del brazo y me trajo de vuelta. Puso sus manos en mis mejillas, y con cierta picardía, me las apretó. Gatito, murmuró. ¿Así que quieres hacer trampa? No te escapes. Parpadeé una vez, estirando un poco la voz. ¿Tengo sueño? Tras unos segundos de silencio, Arian me soltó. Está bien, dijo con una risa suave. Buenas noches. Buenas noches. Con el tiempo, gracias a su insistencia implacable, ya podía decir Arian con total fluidez. El ritmo de mi pronunciación ya era como el de cualquier persona, pero, satisfecho con mis progresos, Arian no tenía intención de liberarme. Empezó a acompañarme con frases más largas. Me corregía la entonación, me hacía leer lentamente, marcaba el ritmo con los dedos y luego me pedía repetir. Arian. Él levantó la vista del libro ilustrado que tenía en las manos y respondió con una voz perezosa. Gracias. ¿Tan formal? Arian alzó una ceja. Pero si de verdad quieres agradecerme, ¿qué tal si vamos de paseo este fin de semana? Ya sabes, salir un rato, nada complicado. El fin de semana ya estaba cerca, y hacía tiempo que no salía a dar una vuelta. Así que asentí. Sí, últimamente, Roldán me enviaba mensajes sin parar. Cosas sin importancia, frases extrañas. Yo apenas le respondía. Sentía que debía buscar un momento para aclararlo directamente. Un día, al salir de clase mientras esperaba a alguien, me encontré con Roldán. Pensaba hacerme el distraído, pero él vino directo hacia mí, y su voz no era la amable de siempre, sino que sonaba impaciente. Ziren, ¿sigues enfadado? ¿Es por lo de no compartir habitación? Ya te lo expliqué. Si sigues comportándote así, luego no te quejes si dejo de hablarte. Lo miré en silencio. Roldán insistió. ¿Quién puede soportarte así? Ya de por sí tienes limitaciones, hablas con dificultad, eres terco, y tú, quizá notó que se estaba pasando y dejó de hablar. Yo dije en voz baja, así que, siempre te he molestado. Si te desagrado, entonces, no hace falta que sigamos en contacto. Tampoco quiero hablar contigo. Roldán se sorprendió de verdad. ¿Cómo? Respiré hondo. El día que elegimos los dormitorios, escuché todo lo que dijiste con tu amigo. No estoy pegado a ti, no te voy a molestar. Eso sí lo dejó atónito. Pero aún así no lo creyó. ¿Quién te lo dijo? Desde tan lejos no podías oírlo. Negué con la cabeza, sin ganas de discutir. Intenté pasar a su lado para irme, pero Roldán me agarró de la muñeca. Si no hablas conmigo,
¿Con quién más? Dijo con frialdad. ¿Crees que así como eres vas a hacer amigos? No sabes dónde estás. No seas ingenuo. Un chico de un sistema estelar marginal, sin talento y con defectos, ¿quién querría ser tu amigo? Abrí los ojos, atónito. Aunque yo ya había escuchado algún comentario desagradable suyo antes, la imagen amable que siempre mostraba seguía en mi cabeza. Hasta este momento, que le oí decirlo con mis propios oídos, entendí por fin lo que Arian quería decir con «sabe fingir». Como eres un inútil del que nadie quiere acercarse, piensas que todos son como tú. De pronto, una mano fuerte me jaló lejos de Roldán. La voz fría de Arian sonó a mi lado. Aléjate de él, Ciren. Ten cuidado, no te vaya a morder este desequilibrado. Al ver que era Arian, sentí una seguridad inmediata y me quedé junto a él. Roldán nos miró a los dos y soltó una risa seca. Con razón estás tan confiado. Ya veo quién te está respaldando. ¿De verdad crees que este civil problemático puede ayudarte en algo? Dijo con burla. ¿De qué sirve tener clasificación triple S? Sin contactos, seguirá siendo un don nadie. De poco sirve, respondió Arian, helado. Pero suficiente para dejarte tirado en el suelo. El rostro de Roldán se tensó y sus pupilas se afilaron como las de una serpiente, brillando con un matiz oscuro. Arian no apartó la mirada. Su pupila se contrajo en un punto profundo y oscuro, como obsidiana helada. La tensión entre ambos era tan fuerte que casi se podía sentir en el aire. En la escuela estaba prohibido pelear sin motivo. Para evitar problemas, tomé la mano de Arian para llevarlo lejos. Arian. Lo llamé suavemente, haciendo toda la fuerza que podía para arrastrarlo, pero él era como una estatua, no se movió ni un centímetro. Fue Roldán quien finalmente apartó la mirada primero. Y entonces la fijó en mí. ¿Estás con él? La voz sonó fría, afilada como una lengua de serpiente. Ciren, te vas a arrepentir. Había entendido todo al revés. Seguro por ese modo en que lo llamé. La primera vez que lo dije, Arian se molestó porque creía que yo estaba haciendo trampa. Pero después insistió en que lo llamara así, y al final se volvió natural. Yo no tenía el menor deseo de responder a Roldán. Por suerte, Arian por fin reaccionó y me dejó tirar de él para marcharnos. Caminamos un buen tramo antes de que soltara el aire que tenía atrapado en el pecho. Entonces me di cuenta de que Arian estaba sujetando mi mano. No sabía cuándo había pasado. Intenté moverla para que la soltara, pero no lo hizo. Así que lo dejé así. Unos segundos después, Arian habló de pronto. Estamos juntos. Me quedé paralizado. ¿Desde cuándo? ¿Cómo era posible que yo, implicado directamente, no lo supiera? Lo dijo ese loco, contestó muy serio. Y tú no lo negaste. Eso es aceptar. Me tomó un instante reaccionar. Es que él es una serpiente. Entonces ese loco serpiente, corrigió con toda tranquilidad. Expliqué, yo solo, no quería hablarle. Por eso no respondí nada, solo quería irme rápido. Arian no dijo nada. Seguimos caminando en silencio, hasta que su voz grave se derramó en la noche. Pero yo sí quiero estar contigo. Me detuve y levanté la cabeza de golpe. Arian me miraba desde arriba, y en sus ojos pude verme, sorprendido y totalmente vulnerable. Él repitió, me gustas. Quiero estar contigo. Ciren, se inclinó un poco para quedar a mi altura. Si sientes aunque sea un poco por mí, solo un poco, intenta estar conmigo, ¿sí? Mi corazón ardía y latía demasiado rápido. Recordé todos nuestros momentos juntos. No era un poco. Parpadeé despacio y escuché mi propia voz decir, está bien. Estar con Arian no cambió demasiado nuestras rutinas, seguíamos prácticamente siempre juntos. Ese día él tenía un entrenamiento fuera del campus. Volví solo al dormitorio. Tomé mi forma animal y corrí por toda la habitación, liberando energía. Después salté al sofá y comencé a asear mi pelaje con calma, repasando cada mechón hasta quedar satisfecho. Al final me acurruqué y cerré los ojos. Solo quería descansar un rato. Pero la temperatura era tan agradable, y el lugar tenía ese aroma que me hacía sentir seguro. Terminé durmiéndome profundamente. Hasta que escuché la puerta. Mis orejas se movieron y levanté la cabeza, todavía medio dormido. Era Arian. Se quedó quieto en la entrada, mirándome como si algo lo hubiera detenido en seco. En sus ojos apareció una calidez intensa, casi brillante. Me incorporé y me estiré perezosamente. ¿Ya volviste? Arian empezó a caminar hacia mí. Su figura se transformó en movimiento, deshaciéndose en sombras hasta adoptar la forma de un lobo enorme, elegante, de pelaje oscuro y reluciente.
Con sus ojos afilados y su porte imponente, avanzó más rápido, casi corriendo hacia mí. Me quedé congelado sin saber cómo reaccionar. En un instante me envolvió con su cuerpo cálido y fuerte. Me vi rodeado de su suave pelaje, sumergido por completo en su presencia. Su pecho, firme y cálido, se apoyó en mi espalda, y pude sentir el ritmo calmado de su corazón retumbando. Mis orejas temblaron por la vibración. Su voz ronca en forma de lobo sonó junto a mí, cariñosa. Pequeño, qué adorable. Mi gatito, hueles tan bien. Aunque no podíamos hablar como humanos, entendíamos perfectamente nuestras voces animales. Arian recogió sus garras con cuidado y me sostuvo con suavidad, como si yo fuera frágil. Rozó mi espalda con el suave apoyo de su cabeza, muy despacio, con una ternura inesperada. Su nariz húmeda tocó mi cuello y mis orejas, y el calor me hizo encogerme. Solté un par de maullidos inquietos. Arian, no hagas eso, es raro, pero mi garganta emitió un ronroneo involuntario. Él me miró con evidente diversión. Yo, avergonzado, cerré los ojos fingiendo que estaba muerto. No podía moverme, estaba completamente atrapado en ese abrazo gigante. Al final, no lo resistí más y regresé a mi forma humana. Aún así, Arian me alcanzó enseguida y me abrazó de nuevo, rozando su frente contra mi hombro, todavía lleno de esa energía intensa. Eres precioso, mi pequeño gato tricolor, murmuró. Yo era un raro gato tricolor de 9 colas. Arian ya conocía mi forma animal, pero cuando éramos solo compañeros de cuarto nunca había sido tan expresivo. Me quedé quieto, aturdido por su cercanía. Su respiración cálida rozó mi cuello y me hizo temblar ligeramente. Nuestras miradas se encontraron sin darnos cuenta. Y sin pensar demasiado, nuestros labios se tocaron. El beso fue lento y profundo, cargado de emoción. La cercanía me dejó sin aire, y terminé recostándome en él para mantener el equilibrio. Cuando por fin se separó, yo respiraba con dificultad. Fue demasiado largo, murmuré, casi quejándome. Lo siento, respondió con una sonrisa. Intentaré controlar el tiempo la próxima vez. Aunque nunca lo hacía. Siempre besaba mucho. Últimamente, los módulos de combate y de elaboración de pócimas han tenido muchas colaboraciones. Por ejemplo, en la clase de entrenamiento físico, el profesor invitó a los estudiantes de los grupos A y B del módulo de combate para hacer demostraciones uno a uno con nosotros. Arian estaba en el grupo A. En teoría, el profesor había asignado las parejas de forma aleatoria, pero Arian hizo una pequeña maniobra y terminó, casualmente, en mi grupo. Después de explicar las precauciones básicas, el profesor dejó que los del módulo de combate nos enseñaran libremente. La verdad, yo quería holgazanear un poco. Siempre acababa agotado después de esa clase. Ahora que Arian estaba conmigo, podía aprovechar que era mi novio para descansar un rato. Lo miré de reojo. Él permanecía impasible. Le guiñé el ojo derecho, ligero y disimulado. Nada, ni una reacción. Qué raro. ¿Desde cuándo se había vuelto tan lento? Fruncí los labios y me acerqué un par de pasos, rascándole suavemente la palma con la punta de los dedos. Arian ya no se molestó en disimular. Sus ojos se llenaron de una sonrisa. Aba, no entiendo. Qué odioso. ¿Tenía que decirlo en voz alta? Hice un puchero, pero igual me acerqué más y susurré bajísimo. Arian, quiero descansar un poquito. ¿Sí? La sonrisa de Arian se hizo aún más evidente, marcada en la comisura de sus labios. Dame un beso. Negué enseguida. Hay mucha gente. Entonces, o me das uno aquí, o me das muchos cuando volvamos. Tú eliges. Me sonrojé. Cuando volvamos. Arian sonrió con picardía. Qué coincidencia, yo también quiero muchos después. Así que, con la conciencia tranquila, empecé a descansar en clase. En el campo de entrenamiento, varios compañeros habían tomado su forma animal. Por un instante sentí una mirada fría, viscosa. Al voltear, choqué con las pupilas verticales de una pitón amarilla. Era Roldán. Lo ignoré y volví la vista. Para no parecer descarado, también tomé mi forma animal junto a Arian. Corríamos, nos deteníamos, fingiendo practicar. Aunque era más bien un juego de persecución. El lobo negro me derribó de un salto, apoyando suavemente su almohadilla, sin garras, sobre mi cabeza para revolverme el pelaje. Yo me dejé caer hacia atrás, rodando con comodidad. Luego él se acercó y comenzó a arreglarme el pelaje con su lengua áspera pero cálida, repasando mi espalda con un ritmo suave y controlado. Mi pelaje, antes esponjado, quedó perfectamente acomodado. Me sentí tan bien atendido que mi garganta soltó un ronroneo leve e inevitable. De pronto, escuchamos pasos acercándose.
El lobo negro reaccionó al instante, se erizó y se incorporó con alerta, pero al ver quién era, se quedó quieto. Y recibió un golpe certero, con una regla en la cabeza. Justo en la medida, sorprende, no duele. Les pedí que enseñaran, no que se pusieran a eso. Tronó la voz del profesor de entrenamiento físico. ¿De qué grupo eres? ¿Cómo se te ocurre comportarte así en mi clase? 5 minutos después, bajo la mirada de varios grupos, Arian y yo, ya en forma humana, fuimos llamados aparte para recibir un buen regaño. Yo bajé la cabeza, deseando que la tierra me tragara. Arian, en cambio, estaba bastante tranquilo. Profe, no estaba haciendo nada inapropiado, explicó con seriedad. Es mi pareja. El profesor levantó la ceja. Ah, ¿con qué tienes excusa? En plena clase, delante de todos. ¿Crees que eres el único con pareja? ¿O que el tuyo es el único bonito? Yo me quedé al lado como un triste panel decorativo, dejando que Arian recibiera todo el fuego enemigo. Con el avance del curso, por fin empezamos la práctica real, fabricar pociones. Había muchos tipos, pero esta vez trabajábamos en un sedante de acción rápida, usado para calmar a un hombre bestia en episodios de descontrol. Era uno de los más comunes del mercado por su dificultad baja y producción masiva. Liberé mi energía mental, extrayendo los componentes necesarios de varias hierbas. Fui siguiendo cada paso que el profesor enseñó, fusionando los extractos con las herramientas adecuadas. Era mi primera vez, así que avancé con mucha cautela. Al terminar, tenía gotas de sudor en la punta de la nariz. Primera vez y lo lograste. Y rápido. Muy bien, el profesor me elogió con una sonrisa. Parece que también tiene buena calidad. Me giré, algo apenado. Gracias, profe. Tú eres Tyren, ¿no? Tu nivel de energía mental. ¿Verdad? Qué extraño. Tu control es demasiado bueno. Bueno, la máquina no había reaccionado cuando lo midieron antes. Apreté los labios sin saber qué decir. El profesor me dio una palmada en el hombro. Sigue así, tienes mucho potencial. Al final, la calidad de mi poción resultó ser alta calidad. Al volver al dormitorio por la noche, le conté la buena noticia a Arian. Él no tardó en elogiarme. Maestro, genio, una estrella en ascenso, futuro gran alquimista, el orgullo del imperio. Solté una carcajada y me lancé hacia él para cubrirle la boca con la mano. Ya, basta. Pero Arian me dio la vuelta con facilidad y me dejó bajo su cuerpo, besándome desde la frente hacia abajo. Los ojos, la punta de la nariz, los labios, la línea de la mandíbula, hasta llegar a mi cuello. Sus besos me hacían cosquillas y no pude evitar moverme un poco. Entonces sentí como el calor entre nosotros aumentaba, como si una chispa se hubiera vuelto fuego. Arian volvió a besarme en los labios, levanté el rostro para recibirlo. Aturdido, noté algo caliente rozando la base de mis muslos. Me sobresalté, especialmente al sentir que él parecía demasiado dispuesto. Abrí los ojos de golpe, nervioso, y lo agarré del brazo. Espera, tranquilo. Arian me acarició la mejilla con el pulgar, suave. No voy a hacer nada. Y cuando ya estaba relajándome, añadió en un murmullo ronco. Solo, acercarme un poco. Su mano en mi cintura empezó a moverse de manera inquieta, apoyó la cabeza en mi hombro y por un segundo lo imaginé en su forma de lobo, peludo y cálido. Sí, su voz, áspera y contenida. Pequeño, vi que lo estaba pasando realmente mal, así que cedí enseguida. Cerré los ojos y asentí suavemente. Está bien. Después de esa noche caótica y torpe, Arian se volvió aún más pegajoso. A la hora de dormir, o venía a mi cama para acurrucarse, o me llevaba a la suya. De cualquier manera, una de las dos habitaciones quedaba vacía cada noche. Desde que tengo memoria, no había vuelto a dormir con alguien en la misma cama. Pensé que me costaría acostumbrarme, pero al final dormía de maravilla. Tal vez porque su presencia me resultaba demasiado familiar, demasiado segura. A veces él se transformaba en lobo negro, entonces yo dormía abrazado a su cálido y mullido cuerpo, o me convertía en un pequeño felino y me acurrucaba contra su vientre. Siempre era increíblemente cómodo. Últimamente, por estar preparando nuevas pociones, andaba mucho más ocupado. Pasaba más tiempo en el laboratorio y regresaba tarde. Ese día, al entrar al dormitorio, sentí que el ambiente estaba extraño. A lo lejos, una figura ágil y oscura vino corriendo hacia mí, justo antes de tocarme, se transformó en su forma humana. Arian me atrapó en un abrazo muy fuerte, tan fuerte que parecía querer fundirme con él. Su respiración ardiente cayó sobre mi cuello, podía sentirla acelerada, desordenada. Me quedé inmóvil un segundo. Arian, ¿qué te pasa?
Su cuerpo estaba demasiado caliente, y había algo que no podía ignorar. No contestó, solo emitió unos gruñidos bajos, inquietos. Su cabeza rozaba mi cuello con impaciencia. Su voz, normalmente tranquila y perezosa, ahora sonaba espesa y confusa. Pequeño, cariño, por su comportamiento, lo entendí enseguida. Aryan estaba en celo. Existían inhibidores, sí, pero los efectos secundarios eran fuertes. Además, él era mi pareja. Exceptuando el último paso, ya habíamos compartido casi todo. Con 1000 ideas cruzando mi mente, tomé una decisión rápida. Le di unas palmaditas en la espalda. Vamos al cuarto. Aryan me levantó en brazos sin dudar. Apenas mi cuerpo tocó la cama, me besó con una urgencia desconocida, mucho más intensa que cualquier ocasión anterior. El aire se llenó de respiraciones agitadas y el roce de la ropa. Eché la cabeza hacia atrás, mordiendo mis labios para contener cualquier sonido. Mis dedos recorrieron su espalda tensa, temblando entre oleadas de calor. Después de muchísimo rato, ya no tenía fuerzas ni para mover un dedo. Nuestra respiración se fue calmando, solo quedaba el calor compartido en la oscuridad. Pedimos varios días de permiso. El periodo de celo de Aryan duró 5 días. Durante esos días, no era exactamente el mismo. Cuando nos acercábamos, hablaba mucho menos, solo se concentraba en mí. Aunque no estuviera en forma de lobo, a veces emitía un suave aullido sin darse cuenta. Y, le gustaba morderme la cara suavemente. Esos días entendí muy bien su resistencia física, y su energía inagotable. Cada vez que terminábamos, yo caía rendido y dormía como una piedra. Cuando por fin pasó su celo, Aryan estaba radiante, con un ánimo excelente. Más pegado a mí que nunca, buscándome para abrazarme y llenarme de besos. En su forma de lobo, se empeñaba en lamerme el cabello. Y a veces, mientras lo hacía, parecía no poder evitar darme un pequeño mordisquito. Gracias a practicar cada día, mi tartamudeo mejoró mucho. Si hablaba despacio, podía decir frases cortas sin repetir palabras. Yo pensaba que adaptarme a la Academia Militar número 1 del Imperio me tomaría mucho tiempo, pero ahora, todo iba hacia mejor. Tenía mucha suerte. Sin darme cuenta, llegó el examen final. La prueba consistía en formar equipos libres y entrar al bosque Manlinenó para cazar cierto número de bestias mutadas y recolectar hierbas medicinales. Los profesores evaluarían el rendimiento general. Los equipos podían ser de cualquier departamento y de cualquier número de personas, siempre que fueran 2 o más. La modalidad era diferente a otros años, pero la esencia era la misma. Apenas salió el anuncio, Aryan ya insistía en que fuéramos solo los 2. El día de registrar los equipos, la plaza estaba llena de gente. Había también muchos formando grupo a última hora. Yo miraba en mi terminal información de pruebas anteriores para preparar estrategias. Aryan, muy relajado, me dijo: cariño, contigo aquí, mínimo sacamos la nota perfecta. Me dio risa. No es, para tanto. Él se inclinó hacia mí, casi pegado. Entonces lo vemos juntos. En ese momento, escuché a alguien llamarme desde atrás. Ciren. Era una voz que hacía mucho no escuchaba. Por un segundo pensé que era mi imaginación, pero al girarme, realmente era Roldán. Después de aquella discusión, él me había escrito, pero yo lo había bloqueado. Así que, en realidad, no habíamos vuelto a hablar desde entonces. Nos falta gente en el equipo. Eso fue lo primero que dijo. Únete a nosotros. Marcus y Yeonli también están. Con ellos, todos podemos sacar más de 90 puntos sin problema. Marcus y Yeonli eran de la clase A del departamento de combate, compañeros de Aryan. No solo eran fuertes, también eran nobles de la capital. Para que Roldán, siendo de la clase B, lograra formar equipo con ellos, debió de haber insistido bastante. No hace falta. Negué con la cabeza. Ya tengo equipo. ¿Estás seguro, serpiente resbaladiza? Nosotros apuntamos al puntaje perfecto. Aryan añadió con malicia: ni sueñes con venir a bajarnos el nivel. El rostro de Roldán se ensombreció. Aryan, ¿no entiendes que, pegándote así a Ciren, solo lo perjudicas? Tú no tienes nada. No puedes darle una buena vida. Aryan soltó una risa fría. ¿También dices tonterías mientras duermes? Los ojos de Roldán se volvieron más duros, dispuesto a responder. Pero, al ver a alguien, se quedó mudo de repente. Seguí su mirada y descubrí que era un representante del consejo estudiantil. Aurelian, el segundo príncipe del imperio. Con razón Roldán se quedó tan callado. Aurelian se aproximó a nosotros. Su mirada recorrió el lugar sin expresión antes de detenerse frente a Aryan, observándolo en silencio. Mi corazón dio un salto.
¿Acaso Arian había violado alguna regla de la academia? Pronto noté a Arian levantarle la barbilla a Aurelian en un gesto despreocupado. Hola. Aurelian frunció ligeramente el ceño. ¿No sabes saludar? Tras unos segundos de silencio, Arian respondió con evidente desgana. Hermano. Ajá. El entorno se volvió súbitamente silencioso. Muchos nos miraban con incredulidad. Incluso yo estaba sorprendido. Si Arian llamaba hermano a Aurelian, ¿quiere decir que él era el tercer príncipe? Nunca lo había mencionado. Pero recordé que alguna vez sí dijo que tenía 2 hermanos mayores. Mientras pensaba en eso, escuché a Aurelian hablar de nuevo. Mañana por la noche vuelve a casa para cenar. Madre dice que hace días que no te ve. Lo sé. Arian respondió y luego se pegó aún más a mí, tomando mi mano. Cierto, hermano, él es mi novio, el que les mencioné antes. Él es mi segundo hermano. Respiré hondo. Mucho gusto, soy Ciren. Aurelian me dedicó una sonrisa amable. Un placer. Soy Aurelian. Mi hermano suele ser algo particular. Gracias por tenerle paciencia. Negué rápidamente con las manos. No, no. Arian es muy bueno conmigo. Me cuida mucho. Aurelian sonrió aún más. Las miradas curiosas no se fueron, al contrario, aumentaban. Incluso había gente murmurando. Roldán, en cambio, no dijo nada desde el principio. Parecía congelado, con el rostro grisáceo. Bueno, hermano, ya vete. Arian lo apuró. Yo soy una persona tímida, introvertida y con ansiedad social. No me expongas así. Yo no entendía cómo esos 3 adjetivos podían aplicarse a él. Aurelian replicó. ¿Introvertido al punto de no reconocer a tu hermano mayor? Arian contestó. ¿Qué va? Solo intento ser un hombre guapo, pero discreto. Aurelian se marchó. Arian tomó mi mano para irnos también. Pero entonces se escuchó la voz áspera de Roldán. Su Alteza, creo que entre nosotros hubo un malentendido. Un cambio de actitud impresionante. Arian no le prestó la menor atención y me llevó lejos de inmediato. Tras caminar unos metros, dijo. Creo que escuché a una mosca repugnante. Vámonos rápido. No pude evitar reír. El examen final fue muy bien. Arian se encargaba de combatir criaturas y yo de buscar hierbas. Como mi poder mental tenía un rango de detección amplio y preciso, incluso si había una bestia mutada cerca, Arian podía eliminarla sin dificultad. Por eso, al terminar la prueba, reunimos muchos trofeos. La nota final fue excelente. Poco después, por sugerencia de los profesores, fui al Instituto Imperial para una evaluación más profesional y precisa de mi poder mental. El resultado fue sorprendente, un poder mental mutado de nivel 3S, extremadamente raro. No era de extrañar que dijeran que tenía un talento extraordinario para la alquimia. Con un poder mental fuerte, todo fluía con más facilidad. Muy pronto llegó el periodo de vacaciones. Yo quería volver a mi planeta natal, Zed, pero mis padres casi nunca estaban en casa, sería estar solo otra vez. Así que desistí. Arian comentó que quería viajar conmigo. Esa noche, bajo las mantas, buscamos destinos durante horas hasta decidirnos por uno. Recordé los paisajes que había visto en la pantalla y un leve entusiasmo me recorrió el pecho. Rodé hacia su lado y me acomodé en sus brazos, él me sostuvo con fuerza. Arian bajó la cabeza para besar la comisura de mis labios, mientras una mano traviesa se deslizaba bajo mi pijama. Me moví un poco y le susurré. Es muy tarde. Estamos de vacaciones, murmuró con voz ronca. Mañana no hay clases. Terminamos acostándonos tarde. Estaba tan cansado que, cuando Arian me llevó al baño, ya ni podía abrir los ojos. Tras lavarnos, me transformé en mi forma animal y me acurruqué en su pecho. En la cama grande, Arian también adoptó su forma de lobo negro, usando sus patas para atraerme aún más. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaban nuestras respiraciones, profundas y armoniosas, una grande y otra pequeña. Al llegar al final de esta historia, queda claro que no es solo una novela sobre orcos, niveles mentales o academias militares. Es, en esencia, un viaje sobre la fragilidad emocional, el deseo de pertenecer y el peso invisible de las expectativas ajenas. Lo más brillante de esta obra es cómo transforma la vida de un joven tímido, Ciren, en un relato lleno de tensión emocional. No hay grandes batallas ni conspiraciones. Aún así, cada gesto, cada frase entrecortada, cada silencio, se siente como un pequeño campo de batalla. Y eso, precisamente, es lo que vuelve esta historia tan atractiva. El conflicto es íntimo, pero extremadamente poderoso. Uno de los puntos más fuertes del autor es la construcción de los personajes.
Ciren, con su tartamudez y su inseguridad, podría parecer frágil. Pero su sensibilidad y su capacidad para percibir lo que otros ignoran lo convierten en un protagonista inolvidable. Y Aryan, el lobo negro, es el contraste perfecto, fuerte, directo, protector, pero no desde la violencia, sino desde una ternura casi silenciosa. ¿Lo menos logrado? Quizá algunos personajes secundarios funcionan como simples catalizadores y no tienen mucha profundidad. Ciertas escenas podrían sentirse repetitivas, sobre todo aquellas donde los malentendidos se alargan más de lo necesario. Pero aún así, el ritmo emocional nunca se rompe. La tensión entre los personajes mantiene al lector, o al oyente, completamente atrapado. Lo interesante es que la historia no necesita grandes giros. El verdadero impacto está en cómo los personajes se acercan, se hieren, se cuidan, sin darse cuenta. Es una historia pequeña en apariencia, pero grande en emociones. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Aryan realmente es la persona que Ciren necesitaba desde el principio? ¿O aún confías en que Roldán tenga su propia historia que contar? ¿Quién te conmovió más, y por qué?